Vamos a ver lo que ha pasado en la noche de ayer con este anuncio y vamos a hacer un análisis completo de todo esto que es, como les dije al principio del programa, la gran noticia, ¿verdad? De repente ocurrió lo que algunos ya habían pronosticado y verán ustedes si algunos lo habían pronosticado o no. El anuncio oficial, formal, de que, por cierto, firmado por Díaz-Canel, ni siquiera aquí fue que el partido, que el comité central, que no, fue personalmente Díaz-Canel quien emitió el comunicado que leyeron en el noticiero. Escúchenlo ustedes, que dice que es el presidente de los consejos de Estado y de ministros y presidente de la República de Cuba, quien está acusando directamente a su brazo derecho, mano derecha, extremidad derecha, absolutamente el hombre de confianza, de graves manejos o graves conductas, vamos a ver cómo es que dice, graves errores en el desempeño de sus funciones. Vamos a escuchar. Damos lectura a la siguiente nota oficial del primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República. Como resultado de una rigurosa investigación, se determinaron graves errores cometidos por el ex viceprimer ministro y ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, en el desempeño de sus funciones. Teniendo en cuenta el nivel de verificación de los hechos y a propuesta de la Fiscalía General de la República, el Buró Político del Comité Central del Partido y el Consejo de Estado aprobaron que los órganos competentes del Ministerio del Interior iniciaran las actuaciones correspondientes para el esclarecimiento total de estas conductas. Desde el mismo inicio de estas actuaciones, el implicado ha reconocido graves imputaciones y, en consecuencia, renunció a su condición de miembro del Comité Central del Partido. A mí me causa una risa tremenda porque es el manual estalinista, pero de calle. En el terror soviético de Stalin, por ejemplo, cuando algún funcionario del Politburó, cuando algún burócrata, fuera quien fuera, iba a ser destituido, iba a ser enviado a los gulags, iba a ser asesinado y desaparecido después, cualquiera que fuera la opción, lo primero que se hacía inmediatamente era que él mostrara su arrepentimiento, pero forma parte del manual. ¿Por qué? Porque no puede quedar como que hay algún tipo de injusticia por parte del poder, ¿verdad? Quienes han leído algo que es recomendado hasta el cansancio, 1984, recordarán que el mecanismo que utilizaba el aparato del Gran Hermano era primero convencerte, por las buenas o por las malas. Pero primero tú tenías que terminar amando al Gran Hermano, ¿verdad? Al Big Brother. Después, entonces se tomaba la medida contigo. Y terminar amándolo significaba públicamente darle la razón. Yo creo que nada encarna ese procedimiento mejor, ningún episodio histórico, que el caso Padilla, ¿no? Ese mea culpa raigal, humillante, de servidumbre extrema, y entonces después yo hago lo que quiera contigo. Entonces, esto es lo que me ha recordado ahora mismo ese fragmento de la carta donde dice que, por supuesto, que él reconoció, ¿sabes? Reconoció todas las imputaciones y en consecuencia renunció. O sea, hasta hoy soy un delincuente, soy un ratero, desvío fondos, malverso, soy un corrupto, pero inmediatamente que me sorprenden digo, coño, es verdad, actué mal, he traicionado la confianza del pueblo, lo voy a reconocer todo y renuncio. Qué divertido. Total de estas conductas. Desde el mismo inicio de estas actuaciones, el implicado ha reconocido graves imputaciones y, en consecuencia, renunció a su condición de miembro del Comité Central del Partido y de diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular. Como parte de la invariable ética de la Revolución Cubana durante estos 65 años, la dirección de nuestro partido y gobierno nunca ha permitido ni permitirá jamás la proliferación de la corrupción, la simulación y la insensibilidad. Bajo este principio, mantendrá desde la legalidad el permanente enfrentamiento, transparencia y tolerancia cero a este tipo de manifestaciones que afectan a nuestro pueblo. Consciente de que mientras más elevado sea el nivel de confianza depositada en un cuadro, mayor será el rigor e intransigencia con que se actúe ante hechos de esta naturaleza. Como es de esperar, el enemigo desatará una nueva campaña propagandística contra Cuba, pero nuestro pueblo, como nos tiene acostumbrado... Pausa y un segundo. A ver, porque ese tipo de prepotencia tan inherente a los comportamientos totalitarios también merece su pequeño aparte.
El enemigo iniciará una campaña de descrédito. No, 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 no. Déjame subrayar la magnitud de esto. Tú me estás diciendo a mí como pueblo que el individuo al que tú colocaste como ministro de Economía, o sea, no alguien que se colocó por sí mismo, no alguien que cayó de fly, que cayó del cielo, alguien a quien tú le diste la responsabilidad de dirigir la economía del país. Me estás diciendo de repente que era una persona con graves delitos de corrupción que ustedes le han descubierto. ¿Y de verdad te parece que cualquier cosa que venga ahora son campañas y manipulaciones del enemigo? Ustedes se dan cuenta a qué yo me refiero cuando les digo a ustedes que gobernar en Cuba es lo más rico que hay porque tienes todas las prerrogativas del poder, pero no cargas con las responsabilidades. Porque la realidad es que el gabinete de un presidente lo escoge el presidente. Usted es responsable por los cargos que usted otorga a determinadas cabezas pensantes. Y si ustedes lo que están haciendo ahora mismo es encontrar un chivo expiatorio, cosa que todos sabemos, porque la realidad, a ver, vamos a ser realistas. ¿Alguien en este público que tengo ahora mismo cree que toda la catástrofe económica de ese país se debe a la corrupción y a los malos manejos de Alejandro Gil Fernández? No, 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 no. Él forma parte del problema, porque el problema está compuesto por varias cabezas. El problema es el sistema verdaderamente. Y aquellos que defienden, impulsan y perpetúan ese sistema son los responsables. Pero decir ahora mismo este es el culpable es una estrategia que ellos han probado durante décadas. Por eso yo me alegro tanto cuando les pasa algo como esto. A diferentes escalas, algo que les he dicho hasta el cansancio aquí. El totalitarismo no conoce de talentos. El totalitarismo no entiende de competencia o de cuán idóneo seas o no para un cargo. El totalitarismo sencillamente mira lealtad. ¿Por qué? Porque él te va a desechar cuando lo necesite. Y porque el hecho de que tú le seas muy leal, lo único que va a significar es que tú vas a ser más vulnerable a él. Las personas inteligentes, las personas más talentosas, las más capaces, siempre son personas incómodas de manejar. Porque no le puedes dar cualquier orden porque te dice eso es un disparate y es un disparate por esto y por esto. Hay una fundamentación detrás de sus negativas, ¿verdad? Entonces, los individuos más perrunamente obedientes son los que son útiles en esos cargos. A ver, ¿quién, señores, desde un conocimiento de economía, como les he dicho, básico, primario, elemental, el que me permite a mí, el que les permite a ustedes tener nociones de cómo funciona la economía después de haber leído algunos libros, ¿para quién no era evidente que ese individuo era un incompetente absoluto? ¿Para quién no era evidente que ese individuo daba risa en lugar de inspirar respeto como ministro de Economía? Ahora tú me vienes a decir que es ese el corrupto. Fíjeme, qué bueno, ¿no? Pero de verdad es el único. De verdad, ese es el único. Lo primero es queremos saber hasta el cansancio en qué consistió su corrupción. No nos hagan igual que la profunda y detallada investigación que nos prometió Humbertico López con respecto al reclutamiento. ¿Se acuerdan? El reclutamiento denunciado de jóvenes cubanos para el ejército ruso que salieron y dijeron hemos arrestado a no sé cuántas personas, tenemos decenas de presos ahora mismo, ya le diremos al pueblo oportunamente los resultados de la investigación. Todavía estamos esperando. Pero no que todavía estamos esperando, que ya son 20 y tantos días después del ataque de drones que habría acabado con la vida de los dos médicos en Somalia. Los médicos secuestrados en Kenia, trasladados a Somalia, y todavía a estas alturas no sabemos nada. Y esto, por supuesto que este escándalo ahora mismo también le echa más tierra a la historia de esos médicos. Ahora mismo nadie habla de ellos, ¿verdad que no? No, pero básicamente lo que significa todo esto es que ahora es una campaña de manipulación y de tergiversación del enemigo. De confianza depositada en un cuadro, mayor será el rigor e intransigencia con que se actúe ante hechos de esta naturaleza. Como es de esperar, el enemigo desatará una nueva campaña propagandística contra Cuba, pero nuestro pueblo, como nos tiene acostumbrado, se mantendrá firme al lado de su partido y gobierno, fieles al legado del comandante en jefe y a las enseñanzas del general de ejército Raúl Castro Ruz. Pues bien, es el nuevo en caer en desgracia, es el recién llegado a ese club maravilloso, exquisito, que yo disfruto tanto, que va desde, recuerden, la mascota de este programa, ¿verdad? Desde los
escupitajitos pequeños a los que han utilizado como corre, ve y dile, como lleva y trae de mensajes, ¿verdad? Los tontos útiles a los cuales les han lanzado 2 o 3 huesos para que se mantengan y se alimenten mientras van haciendo el trabajo de propagandistas de la dictadura cubana por el mundo. Un buen día aparece un mejor corre, ve y dile, te corto el suministro y muérete. Es lo mismo, es exactamente el mismo procedimiento con el ministro de Economía, con el ex canciller, desde época de Robertico Robaina, no solamente Felipito Pérez Roque, ¿eh? No, Robaina, Pérez Roque, ¿cuántos otros podríamos mencionar? De hecho, yo les voy a poner un ejemplo hoy, ¿verdad? Sin embargo, quiero darles la idea de que ya esto se venía cocinando y de que muy probablemente el anuncio que ellos rara vez hacen. ¿Ustedes recuerdan esto muy frecuentemente? Por supuesto que no. Esto ha ocurrido en pocas ocasiones en los 65 años de Revolución Cubana. Esto no es una práctica habitual. Esto lo hacen ellos cuando no les queda más remedio. Por ejemplo, lo hicieron cuando la causa número 1 del 89, archiconocida como el juicio de Ochoa, aunque no era solamente Ochoa el que estaba metido en el potaje y no fue solamente la cabeza de Ochoa la que terminó rodando, metafóricamente hablando, porque fue fusilado, pero bueno, se le conoce como el caso de Ochoa o el juicio de Ochoa, ¿verdad? ¿Cuándo explotaron eso? ¿Cuándo se tomaron eso en serio? ¿Y cuándo dijeron tenemos que actuar? Cuando ya sabían que la prensa americana, por informaciones de la DEA, tenía todos los datos y tenía declaraciones de incluso varios de los implicados. Entonces ahí, bueno, vamos a explotar esto. Evidentemente, ya ellos en estos tiempos no tienen manera de controlar las filtraciones. ¿Por qué digo esto? Porque miren, el día antes, y ya este caballero que les voy a poner a continuación, lo había publicado en su blog, Cuba al Descubierto, pero fíjense cómo el día antes del anuncio, ya en el programa El Espejo de Juan Manuel Cao, se hizo un segmento sobre esto donde apareció este activista y blogger cubano diciendo, yo tengo esta información de que no solo ha caído en desgracia por la destitución, sino de que le han hecho registros en su casa, de que lo van a masacrar públicamente. Entonces, cuando estas cosas se filtran, ellos dicen, bueno, pues ahora tenemos que salir a dar la cara, ¿no? Miren para acá, esto fue, repito, la noche antes, no anoche, sino la noche anterior. Luis Domínguez, director del blog Cuba al Descubierto. Luis, ¿hay alguna sospecha no comprobada, pero algún indicio de que este ministro de Economía defenestrado estaría en problemas más que su propia defenestración, de que le hicieron un registro en su casa? Algunos dicen que podría estar preso. ¿Qué hay de cierto en eso? Sí, esos son rumores que están llegando desde Cuba, desde ayer. A mí me llegaron a través de España y me están diciendo que es por problemas políticos. Otra gente dice que es la contrainteligencia que estuvo involucrada en eso, que le hicieron un registro a la casa y él se ha mudado varias veces en los últimos 4 o 5 años. Puede ser, también puede ser que estén intentando tapar que él salga de Cuba. Otro de los rumores fue que él estaba intentando salir de Cuba y intentar proteger a los testaferros que tenían, porque él fue parte en el 2010 por lo menos con una compañía que tenía a nombre, él era el director, sí, que estaba registrada en Alemania. Él fue el director de esa compañía y fue el testaferro hasta el 2010. Por cierto, que ya descubrimos hoy, que después otro día podemos hablar, qué es lo que hacen con estas compañías que cambian de nombre constantemente de los directores. Yo creo que ahí la tiene, si mal. Uno de ustedes me corrige el nombre del programa, entonces A Fondo, ¿verdad? Es que El Espejo se llamaba el programa de este antes y A Fondo se llamaba el programa que tenía mi amigo Pedro Sepsek, ¿verdad? Que cuando Sepsek sale lo sacan de ahí porque sobraba, ¿no? El tipo más talentoso que había en todo esto, pero bueno, así es la vida. Entonces ponen a Cabo a conducir A Fondo, tienen razón. Bueno, esta revelación, repito, se hizo la noche antes. En este programa ya estaba publicada en este blog y ya comenzaba evidentemente la filtración con más rigor, con más documentación, con más pruebas, ya venía en camino. Ahora, yo tengo una pregunta que yo creo que es bastante obvia, ¿no? Que me levante la mano el que crea que es posible que el ministro de Economía de un país como Cuba, donde absolutamente todo está bajo estricta vigilancia, puede hacer el más mínimo manejo de desvío de recursos, de fondos, de capital, de dinero, de lo que sea,
sin que forme parte precisamente de la estrategia del poder. De verdad nadie lo sabía. De verdad era una manzana podrida. Y fíjese que yo no tengo simpatía alguna por ese individuo que me parece despreciable. Y que he oído declaraciones hace muy poco, después de haber sido defenestrado, oí declaraciones de su hermana, Vicky, ¿verdad? María Victoria Gil, hablando de su hermano como una víctima. No, desde aquí yo le tengo que decir a María Victoria Gil, hay que ponerse un límite con el oportunismo y con la hipocresía. Su hermano no es víctima de nada, su hermano forma parte de los responsables de la tragedia que vive el país. Estimada María Victoria Gil, a quien no tengo el gusto de conocer, así que no tengo opinión sobre ella, ni buena, ni regular, ni mala. La conozco como una figura de la gran escena y más nada. Que de figuras de la gran escena está compuesta precisamente la alcantarilla, la peor alcantarilla que ha existido, ¿no? Así que bueno, pero desde aquí le mando un recado con todo respeto. Hay que tener sentido común, ¿eh? Y el sentido común dice hasta dónde debemos llegar con la victimización de alguien y cuándo no. Su hermano no es víctima de nada. Su hermano forma parte de lo que están. Su hermano es corresponsable de la tragedia que están viviendo en ese país ahora mismo los cubanos. No me ponga a su hermano como un pobrecito. Ay, pobrecito utilizado. Su hermano es un viejanco, ¿verdad? Su hermano es un viejo hecho y derecho que sabía lo que estaba haciendo y vamos a poner ahora las declaraciones de su hermano. Cada vez que a mí alguien viene a decirme, uy, yo fui utilizado, a mí me utilizaron o a mi hermano lo utilizaron o a mi padre lo utilizaron, pero ven acá, ¿qué edad tenía tu hermano o qué edad tenía tu padre? Porque a mis hijos los pueden utilizar, a tus hijos los pueden utilizar, a los niños se les puede engañar, pero digo yo que los adultos para convencerte que seas ministro de Economía, ¿de verdad? No, el mismo régimen, la misma dictadura que hoy denuncia María Victoria Gil, hermana de Alejandro Gil Fernández, su hermano encarna esa dictadura. Y encarna esa dictadura de una manera brillante. ¿Por qué? Porque precisamente lo que ha hecho históricamente el poder, pero no solamente la dictadura cubana, esto no es exclusivo de la dictadura cubana, todas las dictaduras han utilizado a los tontos útiles, les han permitido vivir un tiempecito y cuando ya no les han servido más o cuando han necesitado cabezas de turco que servir sobre una bandeja y desviar la atención y decir este es el culpable, eso es un mecanismo que se hace históricamente, eso es extremadamente conocido. Yo quiero recordarles ahora algunos porque todo esto por supuesto que nos trae a la memoria, ¿no? Nos trae recuerdos. Yo quiero ponerles este episodio que fue un episodio completamente atípico como parte de esa causa número 1 de 1989, el juicio de Ochoa y todo lo que esto implicó, ¿verdad? El testimonio que tantos recuerdan porque fue un quebranto nervioso del capitán Miguel Emilio Ruiz Po. En algunos casos veo el Emilio y en otros no, así que he abdicado. Voy a decir Miguel Emilio porque algunos me dicen era Miguel, otros me dicen era Emilio y en otros casos veo Miguel Emilio. En fuentes muy confiables, así que bueno, Miguel Emilio Ruiz Po. En fin, miren el colapso nervioso que tiene este hombre durante su testimonio, durante el periodo en el que está testificando en el juicio, y es el único que tiene algo parecido a los cojones en el medio, repito, de la locura que él está viviendo, de los nervios como lo cogen, que termina colapsado, que se lo terminan llevando, pero es el único que dice que a él le dijeron que tanto Fidel como Raúl sí estaban al tanto de todo lo que estaba haciendo Tony de la Guardia, Patricio, Abrantes y por supuesto Arnaldo Ochoa. Miren ese momento. Conocí a Martínez porque a mí personalmente un día en la acera cuando yo le digo a Martínez, porque a Martínez lo están buscando y yo mismo le digo a Martínez, oye Martínez, te quieren ver Amado Padrón y Antonio de la Guardia. Y entonces Martínez me dice, yo no tengo problema de ningún tipo. Yo estoy plenamente convencido de las cosas que estoy haciendo y la importancia que tienen las cosas que estoy haciendo. No se me olvida nunca. Porque todo lo que yo hago, mi jefe lo discute al máximo nivel. Miren los ojos. A ver, para los que no han visto esto nunca, y si usted aparece ahora de repente, despierta de un coma profundo, como dice Sabina, no, esto no es una recreación, esto no es una dramatización, este es el juicio real, ¿ok? Miren la reacción, incluso escuchen, ¡oh!
Fíjese que esa expresión tremenda de fondo me recuerda a las expresiones que usted ve en los plenos de China, de Norcorea, ¿verdad? Y de Cuba, por supuesto, es que todo forma parte de lo mismo. Pero qué terrible que alguien dijera, pues sí, a mí me dijeron que esto venía. O sea, Fidel, Raúl y la máxima dirección de la revolución estaban al tanto de todo esto. Fue el único que se atrevió a decir eso ahí. No se me olvida nunca. Porque todo lo que yo hago, mi jefe lo discute a máximo nivel. Dijo Martínez, textualmente. Y quisiera que Martínez tuviera el valor de decirme aquí en esta sala que es mentira. Que me lo dijo. Me lo dijo. Y esas cosas, en realidad, corrieron. No porque las corrí, sino porque Martínez iba mucho allí y habló. Incluso un día oí en el pasillo a Eduardo comentarme. Chico, yo tengo la impresión que esto está en máximo nivel. No queda más nada por decir, acusado. Fíjate cómo lo cortan. Fíjate cómo inmediatamente es como, déjalo hablar, él está hablando. O sea, tú no necesitas empujar a alguien cuando ese alguien está haciendo una catarsis y está sacando todo. Déjalo hablar. No, pero es que era al contrario. Aquí lo que no querían era que siguiera hablando. Porque toda la fantochada estaba preparada justamente para lavarle la cara a Fidel y a Raúl. Para que las máximas autoridades responsables de todo esto, para que aquellos que verdaderamente cortaban el bacalao y cogían una porción significativa y destinaban esa porción a sus propios experimentos bélicos, a sus propias influencias en otros territorios, o de dónde carajo sale toda la montaña de dinero que costó la experiencia bélica cubana y el entrometimiento cubano en Etiopía, en Angola, en medio mundo, los entrenamientos a las guerrillas paramilitares en El Salvador, precisamente, como le dijo Francisco Flores en su cara a Fidel Castro. ¿De dónde salía todo ese dinero si Cuba no produce un carajo? Salía precisamente del subsidio soviético, pero además ya aquí el subsidio soviético estaba llegando a su fin. Recuerden el año de esto, ¿verdad? Entonces había que seguir buscando dinero de donde pudiéramos y tráfico de marfil, tráfico de oro, narcotráfico, pieles, de todo traían de África. Y Fidel Castro y Raúl Castro estaban al tanto. Por eso cada vez, y esto lo vuelvo a decir, y aquellos que me han visto antes hablar de esto saben cuál es mi postura. Cada vez que alguien me pone a Ochoa como paradigma de cojones porque tenía una postura altiva en el juicio y porque los testimonios dicen que murió como un hombre, perdóneme, para mí la mayor cobardía de Arnaldo Ochoa fue hasta el último momento lavarle la cara a Fidel y a Raúl Castro. Yo veo más coraje en este que estaba literalmente meándose y cagándose en los pantalones, pero fue capaz de decir, pues ¿sabes qué? A la máxima instancia o en los niveles que me dirigían a mí, sí se manejaba que esto estaba autorizado por la máxima dirigencia de la revolución. Que aquellos que me vienen a poner a Ochoa de paradigma de algo cuando Ochoa en realidad fue el que principalmente le lavó la cara a Fidel, a Raúl Castro y al resto de la dirigencia de la revolución. Y habló, incluso un día oí en el pasillo a Eduardo comentarme. Chico, yo tengo la impresión que esto está en máximo nivel. ¿No queda más nada por decir, acusado? Sí. ¿Queda algo por decir? Sí. Fíjate que lo que esperaba era que el tipo dijera que no. Por eso estoy diciendo, yo veo más coraje ahí. Yo veo más coraje en un hombre que está llorando, pero que está diciendo, voy a sacarlo todo. Y después de esto que venga lo que venga. 30 años le echaron a él, Se salvó de la pena de muerte de milagro, pero 30 años. Dígalo. Que la única vergüenza que he tenido es decir la verdad de todo lo que he cometido y que la única condición de revolucionario que me puede haber quedado a mí es tener la valentía que me faltó para... Este es el tipo de concepto. Ahí estoy viendo y no quiero mencionar el nombre del comentarista o la comentarista porque no es mi intención exponerlo. Pero ahí estoy viendo justamente eso que estoy diciendo, ¿no? El único que se portó como un hombre fue Ochoa. Eso sembró el propio aparato en la mentalidad de los cubanos. Ochoa fue el principal encubridor de Fidel y de Raúl. Más cojones tiene este llorando y diciendo la verdad que Ochoa lavándole la cara a sus propios asesinos. Me perdonan aquellos que siguen viendo a Ochoa con una reverencia. Para mí el coraje es otra cosa.
Evidentemente no tenemos conceptos similares en cuanto a eso. Sí, Dígalo. que la única vergüenza que he tenido es decir la verdad de todo lo que he cometido y que la única condición de revolucionario que me puede haber quedado a mí es tener la valentía que me faltó para negar todo esto, para poder decir la verdad del primer día. Bien, acusado, yo le... ¿Están oyéndolo? Ahí está un tipo que está diciendo, me faltó el coraje, pero ahora mismo aquí, muerto de miedo, porque yo sé lo que esto me va a costar, porque yo sé cuando salga de aquí lo que me viene encima, me voy a echar a llorar como un hombre, que ¿saben qué? Los hombres sí lloran. Sí, los hombres lloran, no solo los niños o las mujeres. Todos lloramos, todos sentimos miedo. Aquí la postura heroica del hombre, del machón. No, yo veo más coraje en un tipo que está cagado en los pantalones, pero que está diciendo la verdad, que en otro que altivamente, dicho sea de paso, conmigo no, con Norberto Fuentes, que estuvo cerca de eso, que cumplió años junto con todos ellos, decía que los engañaron. Que el pacto fue, ustedes se van a incriminar, ustedes se van a culpar, le van a lavar la cara a la máxima dirigencia de la revolución y después vamos a encontrar una solución. ¿Qué es lo que hacen los mafiosos cuando alguien tiene demasiada información sobre ellos? Desaparecerlos. Es exactamente eso. Ustedes van a decir lo que les vamos a decir, vamos a solucionarlo después y a última hora te traiciono. Ya dijiste que eras tú, te voy a condenar a la pena de muerte. Punto final, ¿eh? Pero yo veo más valor en esto que en esa otra postura. Que me puede haber quedado a mí es tener la valentía que me faltó para negar todo esto, para poder decir la verdad del primer día. Bien, acusado, yo le pido que se calme. ¿Quiere que le diga más? Ah, bueno, si hay algo más, dice. Sí. Oye, al fiscal, que es el que debería sacarlo todo. O sea, el fiscal en cualquier proceso lo que quiere precisamente es eso. Fiscal lo que quiere es decir, no, tranquilo, usted póngase cómodo y dígalo absolutamente todo. Recuerde que cuando usted está en un juicio, usted está bajo juramento. El delito de perjurio funciona ahí, funciona aquí, funciona en todo tribunal, ¿no? O sea, usted no está ahí declarando lo que usted quiere, usted está obligado a decir la verdad. Y si usted miente, pues también puede que ale añitos por esa mentira. Además, hay quien carajo va a tener en esas condiciones de nervio y de descontrol coraje para mentir. Mentira, ¿eh? Bueno, pero oiga al fiscal, bueno, si todavía queda algo más, es como diciendo, ya te he mandado todas las señas posibles de que te calles la boca, de que esto lo estamos transmitiendo en vivo por la televisión cubana. No sé si lo recuerdan. Por eso tenemos esto. Todo esto, para poder decir la verdad del primer día. Bien, acusado, yo le pido que se calme. ¿Quiere que le diga más? Ah, bueno, si hay algo más, dice. Bueno, más. Es que estoy en medio de todo preparándome yo mismo. Discúlpeme. No importa. Yo de momento sentí que coño los americanos estaban adelante y él me dijo, ya lo sabes, Fidel, y te voy a dar una noticia. Fidel resolvió este problema y me habló, inclusive me ejemplificó con una pelota de básquet y que casi al final la brillante de nuestro comandante nos había sacado del lío. Tenía que buscar todo lo que tenía en mente. Esto parece como si me hubiesen reclutado, se lo dije al instructor, como si yo fuera un enemigo. Usted no es enemigo, acusado. Además de ese contacto con Martínez, ¿usted conoció algo en relación con su operación? Secretario, que lo veo. Ahí estamos viendo un hombre en un colapso nervioso. Más nada, quien no ha sufrido un colapso nervioso o quien no ha estado cerca de alguien que está sufriendo un colapso nervioso no puede entender este estado, pero ya es un estado de descontrol donde usted no está en plenitud de sus facultades, tiene demasiado miedo, está agitado, o sea, son síntomas físicos y psicológicos que son verdaderamente, claramente reconocibles aquí. Le pido unos minutos para que el médico lo llame. Sí, ya lo mandé a buscar. Vamos. No quería irse, se lo llevaron. No voy a poner el fragmento entero porque, bueno, ya después la cosa evoluciona. Yo creo que esto era lo más importante de todo, pero la realidad es que cuando regresa es otro. Cuando regresa, porque ¿qué es lo que sucede con el miedo y con este tipo de factores? Usted lo vence en un momento
que es prácticamente irracional. Es un episodio que es prácticamente donde usted vence todas las barreras que le pone su propia psiquis y el instinto de conservación, de autopreservación, ¿verdad? Que es el que te dice, no hagas esto porque las consecuencias van a ser terribles. Se lo llevan, vaya usted a saber qué le dan, qué le aplican, qué le dicen, qué le enseñan. Y cuando regresa era una ovejita. Pero en ese momento, ese fue el único momento en todo ese juicio, y yo he visto horas, de hecho transmití el otro día, se dan cuenta, qué bueno que me viene ahora a la mente. Algunos que no entendían por qué yo estaba transmitiendo hace muy poco las declaraciones de Fidel Castro donde condenaba a muerte a Ochoa y a varios de ellos. Sencillamente hay que conocer cómo fueron las cosas. Hay que saber cómo pasó todo. Si usted no ha visto, mire, el conocimiento de la historia. No por gusto el conocimiento de la historia es tan importante, porque si no, no tiene anclaje en nuestra historia. Bromas aparte, hay que saber cómo ocurrió todo, porque sobre todo esta gente la reviven. Vuelven al punto de origen y vuelven a utilizar los mismos mecanismos. Eso que les estoy poniendo ahí les ha recordado a muchísimos, lo sé, en los últimos días, y sobre todo de ayer para acá, el caso ahora de Alejandro Gil. ¿Por qué? Pues porque por supuesto que la máxima dirección de la revolución no tenía la más remota idea de lo que estaba haciendo el hombre. Claro que no tenía, pero la más mínima idea. Estamos hablando de alguien que estaba operando por su cuenta para descrédito y para manchar el nombre de la revolución. Es siempre exactamente lo mismo. Ahora, permítame hacer una pausa y al volver vamos a poner una selección de los mejores momentos de Alejandro Gil Fernández. Vamos a ver cómo actuaba, vamos a ver lo que decía, vamos a ver las medidas que implementó, pero no él solamente. Él con la anuencia, con el respaldo y con la complicidad de Díaz-Canel, de Ramiro Valdés, de Raúl Castro, de Manuel Marrero, porque al menos o nos estaban engañando. Si nos estaban engañando, ya es hora de decirlo, ¿verdad? Ustedes decían, oye, este tipo no sabe un carajo, o esto huele muy mal, o esto está muy raro, pero el tipo que ustedes pusieron ahí es este. Y las medidas que él anunciaba, ustedes, Díaz-Canel, la prensa, todos salían a defenderla. Ahí vi, déjeme leerle textualmente. Fíjese que no lo descargué porque además el individuo a mí me es repulsivo. No voy a buscar el tal Francisco Rodríguez Cruz, el tal Paquito. Saben de quién estoy hablando, ¿verdad? Activista LGBTQ+, no sé qué más, y periodista del diario Trabajadores. Publicó lo siguiente ayer. Y a mí me dio risa y yo dije, yo voy a darle mi toque en mi programa. Publicó lo siguiente. Aquí está. Y yo en un post de Facebook, y yo que salí a defenderlo, qué papelazo, pero nunca me arrepentiré de creer en lo mejor de las personas. Usted sabe lo único que representa eso, porque esto estás hablando de un diputado de la Asamblea Nacional. Estás hablando de un diputado de la Asamblea Nacional y uno de los vicepresidentes de la UPEC de Cuba. Usted sabe lo único que demuestra eso. Que usted sale a defender lo primero que le dicen. Que usted sale sencillamente como una campana, que usted oye, pues yo tengo que replicar esto. Yo no tengo argumento ninguno, yo no sé de un carajo. Yo soy el tipo más imbécil y más inculto que existe, pero yo debo defender a mi revolución. Y después te dicen, los propios que te dirigen, pues era esto, y tú dices, mira, yo pensaba que debía defenderlo. Qué bueno este episodio, ¿no? Quédese ahí que ya volvemos con mucho más, porque sí, tenemos que ver un greatest hits, un grandes éxitos de varios momentos en los últimos años, porque este cataclismo que está viviendo este país tiene varios nombres, tiene varios rostros, tiene varias firmas. Una de ellas, por supuesto, es la de Alejandro Gil Fernández. ¿Es la única? No. No se me vayan ni tan ni muy. Ni es el culpable absoluto de lo que ha pasado en el país, ni es una pobre víctima. No. Está en el medio, en el justo medio de ser causante, culpable, arte y parte de todo eso, pero no es el único.